Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea la hora para vosotros. Hoy vamos a seguir con nuestros estudios, con estas secciones SAS. Hoy es el tema 2.2, que es comunidades y ecosistemas. Y vamos a empezar ya con el tema rápidamente. Bueno, así que empezamos este tema con dos definiciones claves. Son simples, pero también claves, que son de las palabras clave de este tema. Lo primero es comunidad, ¿vale? Una comunidad, ¿esto qué es? Es una población que interacciona en un hábitat común. Es decir, muchas especies diferentes que se interactúan en un lugar común. El segundo término, la segunda palabra clave, es la palabra ecosistema. ¿Y esto qué es? Un ecosistema es el medio ambiente físico en el que está situada una comunidad, o, bueno, también dicho, donde una comunidad vive, ¿vale? Estas son las palabras clave para entender el resto de la sección. Y bueno, esta sección empieza por hablar de dos procesos importantes, igual ya los conocéis, que son importantes para, pues, básicamente la supervivencia en el mundo natural y el funcionamiento del mundo natural, que son la respiración y el fotosíntesis, ¿vale? La respiración, empezamos con eso. La respiración se define como la conversión de materia orgánica a materia inorgánica, ¿vale? Y bueno, esta definición es un poco liosa. Básicamente lo que quiere decir es que vamos a tomar energía, o sea, materia orgánica, que es viva, y en este caso es glucosa y oxígeno, ¿vale? Vamos a utilizar esas cosas y los vamos a convertir en, pues, en otras cosas, sobre todo energía, ¿vale? El objetivo de este proceso de respiración es producir energía. Y con esta energía, pues, podemos hacer un montón de diferentes procesos. Por ejemplo, pues, vivir, moverse, crecer, ¿vale? Esto es algo, por ejemplo, que lo hacemos los humanos. Cuando pensamos en respiración, lo que inmediatamente se nos viene a la cabeza es, pues, respirar, ¿no? Los humanos con nuestros pulmones, que inhalamos oxígeno y sacamos carbono. Y eso es respiración. Y eso nos produce energía, ¿vale? Eso es un ejemplo. Y hay dos tipos de respiración, el aeróbico y anaeróbico, ¿vale? Aeróbico es con oxígeno. Anaeróbico es sin oxígeno, ¿vale? Así que nosotros, los humanos, tenemos respiración aeróbico porque inhalamos oxígeno, pero hay otros seres que son anaeróbicos, que ellos no utilizan oxígeno, ¿vale? Esto se puede escribir con una fórmula, ¿vale? Que lo tengo aquí en mi libreta, así todo bonito. Si lo veis, uy, Vale, así mejor. Vale, veis que aquí, o sea, entra glucosa y oxígeno, ¿vale? Porque estamos inhalando oxígeno y también, pues, hay materia orgánica, ¿vale? Y esto sale como energía, perdón, como energía, agua y CO2, ¿vale? Porque en esa glucosa es algo importante de entender, qué es la estructura de glucosa. Pues glucosa se compone de tres cosas, hidrógeno, carbono y oxígeno. Así que lo que pasa es que ese carbono se libera, entonces eso es como acabamos con CO2, porque hay esa interacción y sale y ahora tienes CO2. Pero ¿cómo acabamos con agua? Puedes preguntar. Acabamos con agua por el hidrógeno, porque ese hidrógeno también se combina con, pues, con las moléculas de oxígeno, así que también acabamos con moléculas de H2O, que es agua. Entonces, y lo que queda es la energía. Entonces, eso es un proceso de la glucosa. La glucosa es la materia orgánica. Entra a ese proceso y pues sale energía y también agua y CO2. Y el agua y CO2 son productos más secundarios. La parte más importante de esto es la energía, por lo menos para un ser que esté respirando, ¿vale? Pero ese agua y CO2 también son importantes
para el otro proceso, que vamos a hablar de eso ahora, que es el fotosíntesis, ¿vale? Que es básicamente la operación opuesta. Esto se hace principalmente en las plantas verdes, ¿vale? Porque tienen algo que se llama el cloroplasto. Y en esto lo que hacen es que con estas materias convierten energía del sol, ¿vale? Entra y lo convierten en energía química. Básicamente lo que pasa es que cogen, como he dicho, los productos de respiración son que agua y CO2. Pues lo que hacen estas plantas es que cogen agua y CO2, rompen, ¿vale? Rompen el agua y lo combinan con la molécula de CO2. Y eso lo convierte en glucosa, que es materia orgánica para el planta. Porque claro, este organismo, esta planta, tiene que crear materia orgánica para sí misma. Y eso es como lo hace, que combina esas moléculas juntos para crear materia orgánica. Eh, Así que este proceso se utiliza para construir biomasa y también pues, produce oxígeno como un desecho, básicamente. Entonces, pero la cosa importante aquí es que las plantas no solo hacen fotosíntesis, hacen las dos cosas. O sea, los humanos solo respiramos. O sea, por lo menos que yo sepa, no hacemos fotosíntesis. Pero las plantas sí que hacen las dos cosas. Porque respiran, porque todavía necesitan energía. Así que ellos respiran para producir energía para sí mismas. Pero también hacen fotosíntesis para construir biomasa y también para producir los productos necesarios para poder respirar. Porque vais a ver que también, o sea, los procesos son básicamente opuestos, que cada uno consume lo que produce el otro y produce lo que el otro necesita. Lo explico más simplemente, ¿vale? Vemos aquí, otra vez, que tenemos en pantalla las dos fórmulas. Ya os he explicado esto que es respiración. Lo que veis aquí, que entra, perdón, que entra aquí CO2 y agua, que esto es exactamente lo que ha producido la respiración, ¿vale? Entra aquí con energía del sol, pues produce glucosa y oxígeno, porque este oxígeno es más o menos un desecho, ¿vale? Es lo que ha quedado. Pero la glucosa ha resultado de la combinación de, pues, la H, ¿vale? El hidrógeno con el CO2. Y esto nos ha dado glucosa. Pero claro, quedaba el oxígeno del agua, que eso no se combinaba en ningún lado. Y eso es como acabamos con oxígeno. Entonces, son procesos complementarios, ¿vale? Pero también es clave que las plantas, por ejemplo, respiran y hacen fotosíntesis, pero lo hacen de una forma muy estratégica, porque hacen fotosíntesis en el día, porque como veis, para fotosíntesis hace falta el sol, la energía del sol. O sea, el proceso es convertir esta energía del sol, utilizarlo, o sea, convertirlo en energía química. Pero la respiración se puede hacer cuando sea. Entonces, las plantas hacen fotosíntesis en el día cuando haya sol y cuando pues, es oscuro, ellos hacen respiración, ¿vale? Ellos respiran, ¿vale? Entonces, esto es un poco los dos, ¿vale? Fotosíntesis es para construir biomasa y produce oxígeno como pues un producto, un desecho, ¿vale? Y esto es clave. Y luego la respiración para energía. Ahora bien, y estos procesos, o sea, estos son dos procesos de organismos, pero hay muchos. Y los procesos se denominan con dos etiquetas, ¿vale? Lo primero es un proceso catabólico o catabolismo. Esto es un proceso que produce energía, ¿vale? Eh, Así que, por ejemplo, un proceso catabólico sería respiración, que produce energía. Y luego un proceso anabólico. Anabólico quiere decir que consume energía, que utiliza energía para producir materia orgánica. Eso es como tenemos fotosíntesis. Fotosíntesis es un ejemplo perfecto de un proceso anabólico, porque en ese proceso lo que hacen, ves que en fotosíntesis no se produce nada de energía. Pero en respiración sí, porque fotosíntesis consume pues algo de materia, ¿no? De agua y CO2, pero
utiliza energía del sol. Así que está consumiendo esa energía, pero no produce nada de energía. Así que el objetivo de ese proceso es producir la materia orgánica, nada más. Así que catabólico produce energía. Y piensa en respiración, que produce energía. Anabólico, fotosíntesis, que no produce energía. Lo consume, pero con otros fines. En este ejemplo, producir biomasa o materia orgánica. ¿Vale? Y ahora, esto es relevante en relación con los otros capítulos de SAS, que es la segunda ley de la termodinámica, que ya lo hemos mencionado antes, pero pequeño resumen es esto, que básicamente hay algo que se llama entropía. Esto es desorden, que cuando pues las cosas, cuando pues la energía se transfiere de un organismo a otro o de un estado a otro, se tiende a hacerse más disperso. O sea, naturalmente está muy compacto, pero luego se va dispersándose, haciéndose más, pues así, por el aire. Y eso está mal, o sea, es menos eficiente en este caso. Y claro, necesitas algo de eficiencia con tu energía para poder sobrevivir. Entonces, tenemos un problema, porque claro, si tenemos estos procesos de fotosíntesis y respiración, que son procesos complementarios, pero si tienes constante transferencia, lo que pasa es que la entropía aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. Porque, como dije, cada vez que hay una transferencia de energía, la entropía aumenta, porque hay más desorden, ¿vale? Así que entropía y desorden son la misma cosa. Y cuando aumenta la entropía, cuando aumenta el desorden, pues disminuye la eficiencia. Entonces, si no hubiese nada para remediar este problema, lo que pasaría es que aumentaría constantemente el consumo, perdón, pues habría muchas transferencias de energía, ¿no? Entre respiración, entre fotosíntesis, y la entropía seguiría aumentando y aumentando y aumentando y la eficiencia disminuiría hasta un punto de que prácticamente sería imposible sacar algo de esa energía, porque la eficiencia sería tan baja que sería casi inutilizable. Entonces, ¿cómo remediamos este problema como seres vivos? Pues los seres vivos lo que hacen es que pues liberamos ciertas cosas, ciertas moléculas. Esto es la clave que igual podrías preguntar, ¿y por qué los productos de respiración son agua y CO2? Precisamente. ¿Y qué pasa con estos? Porque claro, cuando respiramos no nos quedamos con un montón de carbono y agua en nuestros cuerpos. Pues lo que pasa es que nuestros cuerpos liberan estas cosas, porque estos sí que son moléculas de muy alta entropía. Cosas como CO2, que es carbono, y agua, estas cosas las liberamos, ¿vale? Y esto es como sacamos, como bajamos la entropía, porque estamos sacando moléculas de alta entropía y pues nos quedamos con moléculas de más baja entropía, ¿vale? Y eso es como lo mantenemos, que sacamos estas moléculas y luego pues podemos así mantener pues nuestra entropía interna, porque eso es la clave, que mantener una buena entropía interna en el organismo. Pero también hay una cosa que ahora estoy cambiando un poco de tema, pero el capítulo también habla de lo que se llama el punto de compensación de una planta. Y esto es cuando una planta, es el punto cuando una planta con su biomasa no está ni añadiendo biomasa ni perdiendo biomasa, ¿vale? No está usando ni consumiendo. Esto, como he dicho, o sea, la respiración consume biomasa, el fotosíntesis produce biomasa. Entonces, si tienes una armonía, si estás en este punto de compensación, pues el fotosíntesis está produciendo exactamente la biomasa que luego consume la respiración. Y ahí está esta armonía entre los dos procesos, ¿vale? Y bueno, también como he dicho, el CO2 producido por la respiración está consumido por el fotosíntesis. Y pues como son procesos iguales y son procesos pues complementarios, porque o sea, cada proceso consume lo que produce el otro, no hay una producción neta de nada. O sea, todo el oxígeno, CO2, lo que sea, agua que se produce, pues luego se consume de otra forma. Así que siempre hay este intercambio y nunca hay problemas.
Entonces, ahora tenemos que cambiar bastante a lo que queda de este capítulo, que es el asunto de las cadenas tróficas y los niveles tróficos. Y esto lo hemos hablado anteriormente, así que os recomiendo que tengo un enlace en la descripción a una lista de reproducción con todos los vídeos que he hecho sobre los otros capítulos de SAS. Entonces, si queréis un resumen un poco más largo de este asunto, está ahí abajo. Pero en este capítulo profundizamos un poco más en lo que es una cadena trófica y los niveles tróficos. También clave destacar es que las cadenas tróficas también se llaman redes tróficas, ¿vale? Son la misma cosa. La idea es que una red trófica reconoce que hay una relación más compleja entre las especies, que no es tan simple como pues los peces y luego los tiburones consumen los peces y las ballenas consumen los tiburones. O sea, no es así de simple. Que hay más niveles e interrelaciones Pero bueno, eso es igual y eso es otro asunto. Pero bueno, así que en cadenas tróficas hay varios niveles, ¿vale? Lo primero son los productores. Los productores se llaman los autótrofos. Eso quiere decir que producen su propia comida. Estas son como plantas, porque como he dicho en este ejemplo, las plantas producen con fotosíntesis y respiran. Así que es un proceso que, o sea, consumen todo lo que necesitan para comer, para respirar, para mantenerse, y lo hacen todo solo. No necesitan de nada de fuera, excepto la energía del sol. El siguiente nivel son los consumidores, que se llaman los heterótrofos. Perdón, heterótrofos. Los heterótrofos sí que dependen de otras especies, porque lo que hacen ellos es consumen a plantas, otros animales o cosas así, ¿vale? Y estos se dividen en varios niveles. Primero son los herbívoros. Esto es el primer nivel de consumidor, porque ellos consumen las plantas directamente. Luego hay los carnívoros, ¿vale? Los carnívoros se denominan como consumidores secundarios, porque están consumiendo a otro consumidor, ¿vale? Los herbívoros se denominan como consumidores primarios. Esto es cuando se lía la cosa un poco, pero os lo explico muy fácilmente. Que, bueno, hay esos dos niveles. Y ya está. Acá hay las plantas, ¿vale? Los productores y los consumidores. Los primarios consumen los productores, los herbívoros, ¿vale? Los primarios son los que se comen las plantas. Y después, los secundarios son los que se comen a los otros consumidores. Esto sería, por ejemplo, si tenemos a una planta, ¿vale? Digamos hierba, ¿vale? Hierba es el productor, porque hace fotosíntesis, se mantiene, respira, no hace falta nada más para mantener a esa hierba. Luego viene un conejo y se come esta hierba. Este conejo es un consumidor primario, porque se come a la planta, al productor. Y luego, digamos, viene un serpiente. Y este serpiente se come al conejo. Este serpiente es un ejemplo de un consumidor secundario, porque se está consumiendo o se está comiendo al conejo, que también es un consumidor. Y también incluso hay un tercer nivel de consumidor que, digamos, que viene un halcón. Y ese halcón se come al serpiente. Esto es otro consumidor secundario, porque se está consumiendo a otro consumidor. ¿Vale? Eso explicado fácilmente, yo creo. Y finalmente, hay los descomponedores. Estos son bacterias y otros organismos que después de que muera un organismo, pues transforman la materia orgánica en sales minerales. Y estos pues alimentan al suelo y pues ayudan a pues seguir manteniendo un ecosistema. También hay otros tipos de organismos que no se encajan perfectamente en este esquema, pero igual son importantes de mencionar. Por ejemplo, los omnívoros, que estos son consumidores que, pues, igualmente se pueden comer plantas o otros animales. Se comen los dos, como los humanos. O sea, algunos se comen zanahorias
y otros se comen vacas, que somos omnívoros. Y por lo tanto, no existen en un nivel trófico concreto. O sea, se pueden ocupar varios niveles, porque comen de varios niveles. O sea, somos como los humanos. Algunas veces somos consumidores primarios y otras veces somos consumidores secundarios. Y eso también pueden ocupar varios sitios porque, claro, o sea, si eres un consumidor primario, o sea, si te estás comiendo plantas, pues entonces si alguien te come, es un consumidor secundario. Pero si tú también eres un consumidor secundario, pues ya sabes que se lía la cosa un poco. Porque técnicamente se clasifican también los consumidores secundarios basados en si consumen a consumidores primarios o secundarios. Ya lo sé, que vuestras cabezas se acaban de explotar, pero no os preocupéis que no es tan complicado o no es tan importante saber distinguirlo todo, pero básicamente es esto. Productores, consumidores primarios que se comen a los productores, consumidores secundarios que se comen a los primarios y aún más consumidores secundarios que se comen a otros consumidores secundarios. Y sigue ese ciclo, ¿vale? También tenemos a los carroñeros o los necrófagos. Estos son los organismos que se alimentan de cadáveres, ¿vale? Sí que están un poco fuera de esta cadena trófica porque no se alimentan de seres vivos. Luego, tenemos a los saprófitos o detritívoros. Detritívoros. Eso siempre me cuesta un poco decirlo bien. Detrívoros. Detritívoros. Perdón. Los detritívoros o saprófitos también consumen todo tipo de restos orgánicos. Así en general. O sea, puede ser lo que sea. Y bueno, y eso es cuando entramos en lo que es básicamente la última parte, que son las pirámides ecológicas. ¿De acuerdo? Las pirámides ecológicas. Y estos son, pues, diferentes formas de analizar la relación entre los varios niveles tróficos. Básicamente muestran la transferencia de algo entre los niveles. Los niveles que acabo de mencionar, que son productor, consumidor primario, consumidor secundario, descomponedor, ¿vale? Es esa transferencia de alguna cosa. ¿Y por qué estoy siendo tan general en los términos? Porque hay varios tipos de pirámides ecológicos y pirámides ecológicas, perdón. Hay varios tipos y por lo tanto pues hace falta saber exactamente de qué se trata para entenderlo mejor. Hay varios tipos, ¿vale? Lo primero es energía, ¿vale? Una pirámide de energía. Esto muestra cómo pasa energía entre los varios lados de un pirámide o de unas especies, ¿vale? Digamos, o sea, entre los productores hay cierto nivel de energía, luego los consumidores primarios tienen otra cantidad. Y estamos hablando de población en general, ¿vale? O sea, cuánta energía hay en toda la especie, cuánta energía hay en toda la especie de productores, consumidores, todo, ¿vale? Entonces, es eso, o sea, es analizar y entender esa relación de energía. Cuánta energía está pasando entre los varios niveles. Una cosa clave aquí que han destacado es que en este tipo de pirámide, concretamente, no puede haber un pirámide invertido. ¿Esto qué es? Bueno, que suele haber en la mayoría de los casos, como os mencionado anteriormente, que los productores son generalmente más eficientes. Que básicamente, o sea, solo pasa un cierto porcentaje de energía y materia entre niveles. Y por lo tanto, pues empiezas con los productores y lo que va a quedar con los consumidores va a ser menos. O sea, es simplemente natural que si un animal se come a las plantas, pues solo puede haber tanta energía en los animales como hay en las plantas. No puede haber más.
Pero, o sea, sí que eso es lo normal, que hay más energía en las plantas y luego los animales menos y pues los consumidores secundarios aún menos y menos. Vale, que va así. Porque la energía se va perdiendo a lo largo de esta pirámide. Entonces, en este caso, con energía no puede haber una pirámide invertida, pero hay casos cuando sí. Un ejemplo sería una pirámide de biomasa. Eh, ¿Vale? Esto es el segundo tipo de pirámide. Una pirámide invertida es cuando hay más de algo en los niveles, o sea, posteriores. Por ejemplo, que las plantas es esto y los consumidores es esto. Y si no entendéis por qué hago esto, recomiendo que busquéis una gráfica, un ejemplo, porque lo muestran mucho mejor en plan de, o sea, cómo se hace exactamente. Pero básicamente son barras. ¿Vale? O sea, cuando tienes una pirámide es una gráfica que son barras. O sea, que tienes una barra que son las plantas, que es la parte de abajo, y luego los consumidores primarios, secundarios, mostrando, ¿vale? Y sí, son barras de cada nivel. Entonces, de biomasa, aquí sí que se pueden dar pirámides invertidas porque estás mostrando la biomasa que hay de esa cosa. Y puede pasar que hay, por ejemplo, esto de biomasa en las plantas y luego los animales, como son más grandes, pues a más. Entonces, depende un poco. Luego, pirámides de números, y esta es la cantidad de individuos, o sea, cuántos individuos hay de cada especie. Y finalmente, pirámides de productividad. Esto es lo más raro. Esto es lo más raro. Eh, Esto habla de el flujo de energía en un cierto tiempo dado, ¿vale? Un cierto tiempo dado. Esto no es como los otros que son más, o sea, básicamente una pirámide suele ser pues un momento, una captura en un momento de tiempo dado de, o sea, cuántos, si es una pirámide de números, por ejemplo, pues estamos diciendo que en este momento, concretamente, hay esta cantidad de especies. Porque, claro, esto no es algo que se mantiene. O sea, si decimos que hay 12.000 cebras, pero mañana muere la mitad, pues eso cambia bastante. Entonces, o sea, solo en un momento dado. Pero las pirámides de productividad perduran un poco más. Porque en este caso, hay un ejemplo aquí, ¿vale? Y si estáis preguntando qué es esto de consumidores terciarios, aquí arriba, esto es lo que estaba diciendo antes de consumidores secundarios que se comen a otros consumidores secundarios, ¿vale? Es simplemente otro nivel. Es otra forma de llamarlo a esa cosa. Que yo que sé, o sea, si tenemos el productor la hierba, como en mi ejemplo antes, y el consumidor primario es el conejo, el consumidor secundario es el serpiente y el consumidor terciario es el halcón, que se come a esa serpiente. ¿De acuerdo? Bueno, pero lo que enseña esto es la transferencia de energía, pero veis que, o sea, habla de, pues, la cantidad de energía. Esto es de energía, porque está diciendo, pues, calorías por centímetro, ¿vale? Que es algo, o sea, es energía por distancia por año. Así que esto es básicamente lo que es. O sea, es hablando de año. Pero esto, como dije, es energía. Es lo que es, pero es más específico. Y no lo vais a ver tanto. O sea, creo que si os sale algo así, una pirámide en un examen, va a ser uno más o de energía, o de biomasa, o de números. Estas son las importantes de entender. Productividad está bien entenderlo, pero no es como que la clave. Si no lo entendéis, no pasa nada. Eh, y estas tampoco pueden ser invertidas, porque solo puede pasar la energía de un nivel a otro lo que hay en ese primer nivel. Así que no es posible que hay conejos con más energía que la hierba que estén consumiendo. ¿Me entiendes? O sea, que solo pueden tener esa energía de que están consumiendo. Y de por sí, pues solo puede ser igual o menos de lo que han consumido.
Entonces, y esto nos lleva a la última parte, el último punto, que es esto, la regla del 10%. Esto es muy simple. Dice que aproximadamente el 10% de la energía sale o pasa de un nivel a otro, ¿vale? Que si tenemos cierta cantidad de energía en la hierba, pues por promedio solo va a pasar el 10% de eso, o menos. Esto lo hemos hablado en otros capítulos, pero suele ser menos. Pero un 10% aproximadamente. Y con eso acabamos. Muchas gracias por ver. Recordad que hay otros vídeos en la descripción, como he mencionado. Así que si queréis ver, y vamos a ir pues a tope, porque nos quedan 2 semanas para los exámenes. Así que vamos a estar a tope con todo lo de SaaS y también Business Management, que también hago vídeos de Business Management en este canal, gestión de empresas, pero los hago en inglés. Pero bueno, como queráis. Pero espero que hayáis disfrutado y vamos a seguir estudiando. Mucho ánimo.